Bien, si hemos encontrado la palabra de Dios, le damos a la lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios añada revelación a esta su palabra que es bendita. Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Ahí donde esté usted, Señor, le damos gracias por esta bendición, por este tiempo, Señor, de poder estar congregados, Señor, por estos medios, Señor, para poder ser edificados por intermedio de tu palabra. Bendito Dios, ya hemos sido edificados, Señor, en la escuela dominical, Señor, y ahora, mi Dios bendito amado, queremos pedirte, Señor, que esta palabra que se ha leído, Señor, bendito Dios, sea revelada, Señor, de parte tuya, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Reconocemos que somos insuficientes delante de tu presencia. Señor, solamente dependemos de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Le damos gracias en el nombre poderoso de su Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén y amén. Le voy a invitar a que demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, yo doy gracias al Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da mi pastor, primeramente Dios. Nuestro pastor es mi pastor Mariano, los saludo en esta hora, a nuestra pastora Amelia, a la junta de oficiales y a toda la iglesia, ¿cierto? Toda la iglesia Las Condes, todos nuestros hermanos que están reunidos en esta hora. Estamos reunidos para poder oír la palabra de Dios. Así que yo le pido al Señor que me ayude, que me dé su gracia, ¿cierto? Que en esta tarde ya, su gracia, su amor, sea en cada uno de nosotros, ¿cierto? Él nos da conforme a nuestra necesidad. Yo tengo necesidad de la palabra de Dios, tengo necesidad de que el Señor hable mi vida, y yo sé que también usted tiene la necesidad de que el Señor hable a su vida. Así que, sin duda, algo maravilloso puede, ¿cierto? Ser enseñado en la palabra de Dios. Ya podemos tener escuela dominical, podemos ser bendecidos también por intermedio de su palabra, podemos escuchar a nuestro pastor exhortar el texto también, ¿cierto? Enseñándonos, exhortándonos, bendiciéndonos por intermedio de la palabra de Dios, y eso es maravilloso. Y bien, vamos a ir al grano, ¿cierto? Porque es lo que nos convoca, ir a la palabra de Dios, y sin pérdida de tiempo. De verdad que ya son las 12 del día, estamos pasados ya a la tarde, pero creemos que hay tiempo, creemos que Dios nos bendecirá, y que el Señor nos acorte las palabras también de alguna manera. Así que, bien, hemos leído en este libro 2 de Timoteo, donde es un libro maravilloso, y de verdad que cuando uno empieza a escudriñar la palabra de Dios, empieza a entender algunas cosas, ¿cierto? Empieza a entender algunas cosas, por qué fueron escritas estas dos cartas, ¿cierto? A Timoteo. Sin duda, algo maravilloso. Podemos ver una primera carta, ¿cierto? De parte de Pablo, una carta escrita a este joven Timoteo, ¿cierto? Donde, sin duda, Pablo le habla a este joven, lo aconseja, ¿cierto?
en toda esta primera carta, y lo aconseja para que él pueda dirigirse conforme a lo que el Señor tiene para su vida, conforme al propósito. Y también esta segunda carta, ¿cierto?, que tiene un significado especial. ¿Por qué significado especial? Porque, sin duda, bueno, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ¿cierto? Escribe esta carta desde la cárcel y ahí, hermano, en el Señor, Pablo estuvo varias veces en la cárcel, pero esta era como la última vez que Pablo estuvo en la cárcel y tenía características diferentes, ¿cierto? Y recordemos que Pablo en una ocasión, él estuvo en la cárcel, pero él arrendó un lugar para estar en ese lugar, ¿cierto? Como preso en su hogar, arrendó una casa donde lo iban a visitar, donde iban los apóstoles a visitarlo, donde iban los hermanos, los discípulos a visitarlo. Pero esta última vez donde Pablo fue preso, ¿cierto? Donde él fue tomado preso, el ambiente, el tiempo que Pablo estuvo ahí preso en esta última oportunidad, mire, Pablo salió de la prisión romana. Poco después, ¿cierto? Bendito sea el Señor, que el libro de los Hechos había sido escrito, ¿cierto? Ahí sale Pablo y luego nuevamente volvió a hacer un viaje misionero. Recordemos que Pablo hace 4 viajes misioneros, pero vuelve a hacer viaje misionario y esto lo lleva hasta España, y hermano en el Señor, y ahí Pablo se encuentra con la persecución que hubo, ¿cierto?, incitada por Nerón. Recordemos que Nerón enloqueció de alguna manera y persiguió a los cristianos. Y leía por ahí, hermano en el Señor, que este hombre fue de tal manera la persecución que hizo a los cristianos, que a los cristianos los utilizaba, ¿cierto? Les ponía cueros de animales, y después ¿cómo se llama? Los dejaba en un lugar y hacía que los animales se los comieran, los animales feroces se comieran a los cristianos. Los utilizaba también, hermano, en el Señor para iluminar sus jardines, ¿cierto? Como antorcha. ¡Qué terrible! Los utilizaba a los cristianos y los ponía y les encendía fuego, y él los utilizaba para encender sus jardines. Y ¿sabe qué? Fue un tiempo terrible, un tiempo de persecución terrible a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y fue una persecución atroz. Y en ese tiempo Pablo, en el año 64 después de Cristo, estuvo ahí inmerso en esa persecución, ¿cierto? Lo toman preso, está en una cárcel, en un calabozo, ¿cierto? Donde los que querían verlo tenían que hacer cosas inimaginables para poder llegar, y quizá a lo mejor poder llegar una carta o poder a lo mejor comunicarse con Pablo. Ahora Pablo, desde ahí, de ese calabozo oscuro, escribe esta carta a Timoteo, escribe esta carta para que, hermano del Señor, mire, a pesar de todo lo que estaba pasando Pablo, el estar preso por la causa de Cristo, Dios lo incita a escribirle a este joven Timoteo, para que él pueda dirigirse delante del pueblo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos este libro 2 de Timoteo que hemos leído desde el capítulo 4, del versículo 1 al 8, el autor de este libro es Pablo, ¿cierto? El tema principal de este 2 de Timoteo, de este libro, ¿cierto?, es la dedicación al ministerio, y Pablo le insta a Timoteo a que se maneje bien delante de los hermanos, ¿cierto? Le da muchos consejos, incluso cuando comienza este libro, 1 de Timoteo, le hace ver, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte,
¿cierto? Y lo que decía Pablo es que a lo mejor Timoteo lo fuera a visitar, porque cuando nosotros vemos después en los últimos capítulos, vemos que Pablo es dejado solo y solamente Lucas estaba con él. Bendito sea el Señor, solamente Lucas. Y empiezan a haber problemas, ¿cierto? Que hasta el día de hoy, sin duda, en la iglesia de Dios, siempre persisten los problemas, pero ahí está Dios siempre dando un consejo, está siempre dando una bendición. Entonces, cuando Pablo le empieza esta carta, le habla con un amor fraternal a este joven, con un amor de padre, guiándolo, enseñándolo, bendiciendo su vida. Y yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos reflejados cuando nuestro pastor nos habla, ¿cierto? Cuando nuestro pastor nos aconseja. Quizás vemos a un Pablo aconsejando a un Timoteo cuando nuestro pastor nos conversa y nos aconseja, y a veces no nos damos ni cuenta cuando él nos está pasando la lija, ¿cierto? No está ahí, pero con mucho amor. Yo no sé si usted recuerda cuando se acercaba a nuestro pastor, porque hoy día no podemos ir a la casa de él por el motivo de todo lo que está sucediendo. Pero sí recordamos ese consejo sabio, ese consejo oportuno, ese consejo que aún está, hermano, en el Señor, de parte del siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Un amor fraternal, lo vuelvo a repetir, un amor de padre, espiritual. Y ese era el amor que representaba Pablo hacia Timoteo, ¿cierto? Aún estando en la cárcel, aún estando preso, aún estando quizás ya sabiendo, hermano, en el Señor, que Pablo se acercaba a sus últimos años de vida. Bendito sea el Señor. Y bueno, y viene cierto, este cariño tan deseando verte, acordarme de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. Bendito sea el Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿cierto? La fe no fingida de parte de Timoteo, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también está esa fe no fingida. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, ¿cierto? Y porque Dios nos conoce, Dios conoce nuestros corazones, Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, hermano, en el Señor. A Dios, si hay alguien que no le podemos mentir, es a Dios. Hoy día en tu hogar, si hay alguien que no podemos mentirle, es a Dios. Quizás podemos estar en la casa, quizás podemos estar con la cámara apagada, hermano, en el Señor, pero Dios sabe lo que está pasando en tu hogar. Dios sabe lo que está sucediendo en tu hogar. Bendito y alabado sea su nombre. Dios sabe lo que pasa en tu corazón. Dios sabe tus preocupaciones. Bendito y alabado sea su nombre. Dios sabe cómo estás en estos momentos, hermano, en el Señor. Si hay angustia en tu corazón, porque Dios nos conoce. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Dios, de alguna manera, tocaba el corazón de Pablo para escribirle a Timoteo porque habían problemas en la iglesia. Habían situaciones que se estaban ahí, de alguna manera, gestando, que a la larga iban a traer un gran problema a la iglesia. Lo que había hecho Jesús. Mire, Jesucristo 40 días estuvo defendiendo su ministerio para poder decirle a los discípulos, vamos adelante, recuerden la promesa. Y Pablo sin duda se sentía con esa responsabilidad de decirle a los hermanos, vamos adelante, pelea la buena batalla así como la peleé yo. Bendito sea el Señor. Hoy día quizás a lo mejor estamos en tiempos diferentes. Y no tan diferentes, diría yo, porque estamos en medio de esta pandemia. Estamos en medio de esta pandemia donde nos estamos reuniendo, quizás a lo mejor esto va a ser un referente para más adelante, de alguna manera, porque no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante. Nuestro hermano Carlos Moreno hablaba sobre lo que se viene para Chile, ¿cierto? Y debemos ser sabios, debemos pedirle al Señor que Él nos guíe con su Espíritu Santo como iglesia, porque somos la sal y la luz de esta tierra. Y la palabra de Dios dice, y si esta sal se desvanece, solamente va a ser utilizada para ser pisoteada. Entonces, si nosotros pensamos y creemos que a lo mejor mis ideales me van a llevar a algo, creo mejor, recuerda, hermano, que nuestra bendición no está aquí en la tierra, nuestra bendición está en el reino de los cielos. Ahí está nuestra bendición.
Peregrinos somos sobre esta tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, y viene Pablo y aconseja a este joven Timoteo, ¿cierto? Y lo incita a que siga adelante. Mira, a lo mejor yo me voy a morir, Timoteo, pero yo quiero que tú sigas adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que se te ha enseñado. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora, sin duda, en esta carta a Timoteo, hermano del Señor, lo primero, lo que hemos leído, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces le hace ver Pablo a Timoteo, ¿cierto? Y lo primero que le dice, te encarezco. Y decía yo, y la palabra te encarezco, y ¿sabes lo que significa la palabra te encarezco? Te mando, te encargo, ¿cierto? Te encargo. Y más solemnemente en otra traducción decía, solemnemente te encargo en una traducción. Y eso es te encarezco. Hoy día estamos en tiempos donde sin duda es necesario predicar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le encarece Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo? Te mando. Timoteo, te encargo. Timoteo, te encarezco a que prediques la palabra. Un día yo recibí un consejo, hermano, en el Señor. Recibí un consejo. Y este consejo fue el siguiente. Me dijeron, predica la palabra. Predica la palabra. No te vayas por las ramas. No, porque muchas veces nos vamos por las ramas y hablamos de nuestra familia, y hablamos de esto, y hablamos de esto otro. Pero lo que hoy día nos convoca es la palabra de Dios. Hoy día lo que nos convoca es conocer más a Dios por intermedio de su palabra. Porque eso es lo que nos va a fortalecer en el tiempo de la angustia. Hermano, tú no sabes los tiempos que van a venir. Y es necesario que nosotros nos aferremos hacia el Señor. Nos aferremos a Jesucristo. Aférrate a Cristo, aférrate a Jesucristo, aférrate a su palabra. Porque mi pastor todo el tiempo nos está diciendo, ora al Señor, ora hermano al Señor, porque no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos difíciles. Muy difíciles, hermano, en el Señor. Y es por eso que, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? Y el consejo que nos da en este día, lo primero que nos dice el Señor, te encarezco, te mando en este día. ¿A qué? A que prediques la palabra de Dios. A que abras tu boca para predicar la palabra de Dios. No te pongas a contar chistes. No te pongas quizá a lo mejor a reírte. Predica la palabra de Dios. Habla del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos convoca hoy día, hablar de Cristo. Hablar de Dios. Decía nuestro hermano Carlito Moreno con respecto a lo que el Señor está haciendo con nuestra iglesia, la respuesta que el Señor nos está dando hoy día. El Señor está construyendo casa para Él, no casa para nosotros, casa para Él. Sí, es la casa de Dios y puerta del cielo, para que nosotros vamos a adorarle, para que nosotros vamos a exaltarle. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito que tiene Dios para la iglesia de Las Condes. Y esto Dios lo hace por amor de su nombre lo hace el Señor. Porque hay una promesa que Él le dijo a nuestro pastor, y esa promesa se está cumpliendo, hermano, en el Señor. Esa promesa viene de parte de Dios y Dios la está cumpliendo. Escuchen esta mañana. Y así como el Señor ha cumplido las promesas de la iglesia de Las Condes, también las cumplirá en tu vida. Cumplirá esas promesas maravillosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra. Eso tenemos que hacer. No te pongas. Quizá a lo mejor hoy día tenemos tanta diversidad de cosas en las redes sociales. Tantas cosas, hermano, en el Señor. Hay cosas que muchas veces nos separan de Dios. Pero hoy día el Señor te dice, yo te encarezco. Te mando a que prediques la palabra. ¿Y de qué manera el Señor nos dice que prediquemos la palabra? ¿Y por qué tenemos que predicar la palabra? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre.
Versículo 2 dice que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué nos dice el Señor? Convence. Redarguir es convencer. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea. Reprende. Gloria a Dios para siempre. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cierto? ¿Y qué es exhortar? Animar. Anima a tu hermano con toda paciencia, con toda doctrina, anímalo. Estás pasando un tiempo malo, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando un tiempo malo, estoy pasando esta situación. Te exhorto en este día a que te animes. Dios te exhorta en este día a que te animes, levántate. ¿Tú crees que las promesas que Dios te ha hecho no las va a cumplir? Sí las va a cumplir, pero va a haber un tiempo en que vamos a lo mejor estar en prueba, vamos a lo mejor estar ahí en angustia, pero vamos a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios, hermano del Señor. Vas a ver la gloria de Dios y vas a ver cumplidas las promesas de Dios de parte de tu vida. ¿Pero qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Debemos predicar la palabra. Y no decir, yo soy el mejor predicador. No, porque el mejor predicador es Jesucristo, el Señor. Bendito sea el Señor. Él, hermano en el Señor, solamente con cumplir la palabra la predicó. Sí. Bendito sea el Señor. Con ejemplos tan simples nos enseña la palabra de Dios cada día. Con ejemplos tan simples. Y yo digo, con una semilla de mostaza nos enseña el Señor que debemos tener fe. Bendito sea el Señor. Con cosas tan simples nos enseña. Y nosotros muchas veces hacemos tan difícil el Evangelio. Hacemos tan difícil. Pero en esta mañana, ¿qué nos dice el Señor esta tarde? Perdón. Predica la palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Te encarezco en esta mañana, en esta tarde, que prediques la palabra. Que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cierto? No, pero es que eso tienen que hacerlo los predicadores de la iglesia. Eso tiene que hacerlo mi pastor. Eso tiene que hacerlo los oficiales. No, hermano, en el Señor. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Bendito sea el Señor. Y cuando fallamos, ¿cierto? Cuando yo fallo, si yo fallo, ¿cierto? Cuando yo estoy reprendiendo, cuando estoy exhortando, cuando estoy animando, bueno, Dios me juzgará a mí, ¿cierto? Pero si vemos a un hermano que a lo mejor ha fallado, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros los cristianos? ¿Tenemos que pelarlo? ¿Tenemos que hablar mal de él? ¿Qué nos dice el Señor? Debemos orar por nuestro hermano, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Hoy día el Señor nos enseña esto. Predica mi palabra. Abre tu boca y dile al mundo que Cristo sana, que Cristo salva. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice, y en esta segunda, miren, es tan maravilloso el Señor, porque ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos 42, Él también encarga a la iglesia primera, le encarga esto. Y les dice, predica la palabra, prediquen la palabra. En Hechos capítulo 10, versículo 42 lo vamos a leer. Bendito sea el Señor. Lo invito, mi hermano, en el Señor, a que vamos ahí a Hechos capítulo 10, versículo 42. Bendito y alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pedro y Cornelio, cuando fue Pedro, el Señor lo envía a la casa de Cornelio, ¿cierto? Y le enseña a Pedro, ¿cierto? Que Dios no hace excepción de personas. Dios nunca va a hacer excepción de personas. Pero Pedro entendía que no, ¿cómo voy a ir a la casa de Cornelio, un pagano? ¿Cierto? Pero en el capítulo 42 de este libro de los Hechos, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Cierto? Esto es lo esencial. Jesucristo lo envía. Pedro dice, a mí me envió Jesucristo a predicar el Evangelio.
¿cierto? Hoy día me envió, ¿cierto? Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado en su nombre. ¿En el nombre de quién? En nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos, también hay perdón, también hay redención. Cuando nosotros ocurre algo maravilloso, cuando nosotros abrimos nuestra boca en el nombre de Dios y predicamos a Cristo, viene la gran bendición, viene el perdón de parte de Dios, porque Él es juez. Dios lo puso por juez, ¿cierto? Dice, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Y mientras hablaba, mire, y esto es algo maravilloso, cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros decimos, es lo único que tengo que hacer es predicar la palabra, ¿qué es lo que sucede? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Oh, bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar de Cristo. Suceden cosas maravillosas. Sí. Pero mientras permanezcamos con nuestra boca cerrada, no va a pasar nada. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vamos, cuando nosotros obedecemos, como lo hizo Pedro, que fue a la casa de Cornelio, bendito sea el Señor, versículo 44 del versículo 10 de los Hechos, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban y oían ese discurso. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice, y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Por la causa de un hombre que fue, obedeció y abrió su boca y predicó la palabra. Ocurrieron estas cosas maravillosas, ¿cierto? Y los fieles de la circuncisión que habían venido, dice, con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Y eso es lo que sucede, hermano, en el Señor cuando nosotros obedecemos este mandato, cuando nosotros le creemos al Señor. Y hoy día el Señor te está exhortando. Hoy día el Señor nos está diciendo en este día, te encarezco, te ordeno, te mando a que prediques la palabra de Dios. ¿Cierto? Dice que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es el Evangelio. Bendito sea el Señor. El Evangelio es Jesucristo, el amor de los amores, ¿cierto? Y hay una alabanza tan maravillosa que dice, cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí. Todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. ¿Cierto? Él es Cristo, el amor de los amores. El que bendice tu vida, el que bendice tu familia, hermano del Señor. El que nos ha sostenido durante este tiempo. Ha sostenido nuestras vidas. A pesar de todas las cosas, muchas veces se nos viene a veces el infierno encima completo, hermano, en el Señor. Pero déjame decirte en esta hora que fiel es la promesa para ti, que fiel es la promesa para mí, que Cristo estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Bendito sea el Señor. Lo segundo, cierto, hermano, en el Señor, lo primero es que el Señor nos manda que prediquemos, nos encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cierto? En su manifestación, en su reino, que prediquemos la palabra, ¿cierto? Pero ¿por qué Pablo de alguna manera escribe esta carta? Porque habían problemas, ¿cierto? Habían problemas en la iglesia. Y en el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿cierto? Y de alguna manera empieza Pablo
a explicarle a Timoteo y a ver un problema que internamente estaba en la iglesia. Bendito sea el Señor. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿cierto? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿cierto? Deseos de la carne, el deseo engañoso. Bendito sea el Señor. Dice, y apartarán de la verdad y el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, ¿cierto? Y este es el consejo para Timoteo y este es el consejo para nosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Pero tú, sé sobrio en todo. Sí, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cierto? Todos tenemos ministerio. Cúmplelo. Cumplámoslo. Bendito sea el Señor. Entonces, se empiezan a ver estos problemas dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que habla Pablo, cierto? Y si nosotros nos vamos, cierto, porque aquí empiezan los problemas. Y saben que esta predicación nos lleva en este día a decir que nuestra fidelidad tiene que estar presente cuando hay errores dentro. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a lo que nos enseña nuestro pastor. Nuestro pastor por todo este tiempo nos ha enseñado la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando se producen este tipo de errores que parten desde el capítulo 2, ¿cierto?, del libro de Timoteo, parten aquí. Capítulo 2, versículo 14. Y aquí Pablo le habla, ¿cierto?, a Timoteo y le dice esto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y este es el consejo, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. No es provechoso. No contendáis en palabras, ¿cierto? Sino que es para perdición de los oyentes. Y esto sirve para la perdición solamente de los oyentes. La palabrería. Pero después en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa la palabra de verdad. Bendito sea el Señor, que usas bien la palabra de Dios, ¿cierto? No para, a lo mejor, para beneficio tuyo, sino que para beneficio del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y aquí Pablo se empieza a meter en el problema de la iglesia. Estando en la cárcel, empieza y le manda esta carta a Timoteo y le dice, esto es lo que está sucediendo aquí. Mira, pon ojo, Timoteo. Pon ojo en lo que está pasando. Bendito sea el Señor. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Emineo y Fileto. ¿Cierto? Aquí aparecen dos personajes. Dos personajes que estaban ahí, ¿cierto? Recordemos que Cristo envía la gran comisión, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio de dos en dos, ¿cierto? Predicar el evangelio. Y este Emineo y Fileto andaban juntos estos dos. Pero ¿qué es lo que pasó? Versículo 18, ¿qué es lo que pasó con estos dos personajes? ¿Qué es lo que dice? Dice que se desviaron de la verdad. Ellos se desviaron de la verdad. Bendito sea el Señor, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, ¿cierto? Que ya habían resucitado los muertos en Cristo, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y trastornaron la fe de algunos, diciéndole esto, oye, pero ¿qué estamos haciendo si ya, por ejemplo, si un día en la iglesia nos dijeron, hermano, pero ¿qué están haciendo aquí alabándose si Cristo ya vino? ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría conmigo? Están perdiendo el tiempo nomás. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que decían estos dos personajes, Emineo y Fileto? Decían que la resurrección ya se había efectuado. ¿Cierto? Entonces los hermanos empezaron a decir, bueno, ¿quién tiene la verdad aquí? ¿La tiene Pablo? ¿Qué pasa, Timoteo? Tú estás a cargo de la iglesia. Y Emineo y Fileto están diciendo que ya la resurrección se efectuó. Entonces va Pablo justo al problema ahí.
al problema que estaba sucediendo, hermano, en el Señor, al problema que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia. Y hoy día no estamos exentos de estos problemas, hermano, en el Señor. Y más adelante, cuando nosotros, por eso tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, porque van a venir muchos aquí en el capítulo 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en el capítulo 3 del libro 2 de Timoteo? Dice también, debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué tienes que hacer? Evitarlos, ¿cierto? Eso nos aconseja. Bendito sea el Señor. Dice así, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de la de aquellos. Pero tú, y aquí viene el consejo, siempre Pablo viene con el consejo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevienen en Antioquía y en Ícono, en Listra, persecuciones he sufrido, y de todas, oh, bendito sea el Señor, me ha librado el Señor. Y hoy día esto es lo que nos aconseja, ¿cierto? Cuando hay estas situaciones dentro de la iglesia, es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, del Señor. Debemos clamar a Cristo, recordar que es lo que nos ha enseñado el Señor Jesús por intermedio de nuestro pastor, ¿cierto? Hoy día es necesario que estemos más despiertos que nunca, como hijos de Dios. Estemos despiertos. Y este personaje, hermano del Señor, que nos habla en este día en la palabra de Dios, que es Emineo, mire lo que pasa en el libro 1 Timoteo. Mire, Dios nos bendiga. 1 Timoteo, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Por aquí lo tengo. Capítulo 1, versículo 20 dice, dice, de los cuales Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí aparece Emineo nuevamente. Aquí aparece en el libro 1 Timoteo. ¿Cierto? Dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y aquí los nombran los perlas nuevamente, ¿cierto? Pero a Emineo, solamente Emineo y a uno llamado Alejandro, ¿cierto? De los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero aquí en el segundo libro del libro de Timoteo aparece Emineo y Fileto. Pero estos dos habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Vamos a ver una cita en el libro 1 de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 4, versículo 5, lo voy a invitar a la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 5, y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y habla sobre la buena administración de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque en esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, que sean juzgados en la carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios, ¿cierto? Y aquí de verdad que el libro 1 de Pedro nos habla sobre todo 1 de Pedro, ¿cierto? Nos habla en los primeros versículos sobre todas estas cosas, sobre los engaños, hermanos del Señor. Nos llama a vivir en santidad. Bendito sea el Señor, buen administrador de la gracia.
Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga en esta hora. Y lo tercero, mire, lo segundo es que debemos tener cuidado, debemos ser astutos, como decía el hermano Carlos Moreno. Debemos hoy día entender por qué hay que hacer las cosas. Y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar. Siempre el Señor nos va a enseñar por su palabra. ¿Cierto? Y debemos de alguna manera en esta segunda parte, porque este versículo que hemos leído se parte en 3 partes, la segunda parte debemos sobrevivir a todos estos engaños. Y la mejor manera de sobrevivir es acercándonos a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Recordar lo que hemos oído, ¿cierto? Si hay algo nuevo, a ver, esto no me está sonando en mi oído. Debemos clamar a Dios, debemos pedirle a Dios que nos dé, ¿cierto?, de alguna manera la revelación. Y lo tercero, hermano, en el Señor, ya Pablo estaba listo para hacer, ¿cierto?, de alguna manera, él le explica en estos versículos que quedan, del versículo 6 al versículo 8, dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. Oh, bendito sea el Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano, ¿cierto? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito sea el Señor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, ¿cierto? Pablo le dice esto a Timoteo y le revela y dice, no tan solo a mí, Timoteo, sino que también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Y yo sé que usted ama la venida de Cristo. Yo amo la venida de Cristo. Por todo lo que hoy día estamos pasando, amamos al Señor y queremos pedirle que Él venga luego, quizá a lo mejor como iglesia. Y el Espíritu en el libro de Apocalipsis dice, ven, sí, Señor, ven. Y la iglesia dice, ¿qué es lo que dice? Ven, Señor, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos que vengas a buscarnos. Esa promesa maravillosa de que Cristo viene a buscar su iglesia. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos, y esto es lo que lo revela de alguna manera Pablo a Timoteo, y le dice, sino también a todos los que aman su venida. Hoy día es necesario que amemos la venida de Cristo. Hoy día es necesario, estemos vivos o estemos muertos, Cristo va a venir por nosotros, porque hemos creído, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. El nombre de tus hijos ha sido escrito en el libro de la vida. Hermano, en el Señor, tu familia está escrita en el libro de la vida, porque hemos creído en el más grande, en el más poderoso, en Jesucristo, el Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y Pablo entendía de alguna manera, ¿cierto?, que él ya estaba listo. Y mire, Pablo fue tomado preso en el año 64 después de Cristo. Y manifiesta de alguna manera la palabra de Dios que en el año 68 fue la muerte de Pablo. Y él murió por la causa de Cristo. Y él fue muerto por la causa de Cristo. Pero dejó un legado, dejó una bendición en este joven Timoteo. Y es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Yo voy a venir, pero tienes que predicar la palabra. Yo voy a venir, pero te tienes que cuidar de aquellos que andan, ¿cierto?, con mentiras. Cuídate, sé astuto. Bendito sea el Señor. No dejes que cualquiera te engañe. Bendito sea el Señor. Y lo tercero, piensa, ama mi venida. Así como Pablo amó la venida de Cristo, ¿cierto? Hoy día nosotros los cristianos tenemos que amar la venida de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Nuestro pastor cada día nos enseña, ¿cierto? E incluso nos ha hablado, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, nos ha hablado del arrebatamiento, nos ha hablado que el Señor le ha revelado. Bendito sea el Señor, cuando estaba con un grupo de hermanos de la iglesia La Rayán, ¿cierto? Bendito sea el Señor, y dice que era como el 10% de la que era la iglesia completa. Eran como 30 hermanos que estaban reunidos, y ese día como que los pájaros no cantaban. Bendito sea el Señor. Y dice que algo extraño ocurre en la tierra. Y el Señor de alguna manera le muestra la venida, su venida a nuestro pastor. Y eso hoy día nosotros hemos aprendido del siervo de Dios, ¿cierto? De todas las enseñanzas que cada día nos da. Y es por eso que debemos respetarlo, hermano, del Señor. Es por eso que debemos quererlo. Bendito sea el Señor.
Y debemos amar la venida de Cristo. Y debemos pedirle al Señor, y estaban los hermanos esperando, hermanos en el Señor ahí, 30 hermanos, y de repente dice el pastor que de repente viene y se abren los cielos y se van los hermanos volando hacia arriba, que debemos amar su venida. Y Pablo dice, ya Señor, he predicado tu palabra, quizá a lo mejor en este día tú podrías decirle eso al Señor. Señor, he cumplido contigo. Cuando he estado en angustia, he guardado la fe, Señor, me he afirmado la fe, he estado soportando, Señor, la fe. ¿Podríamos decir esto en este día? Si hoy día el Señor Jesucristo viniera por nosotros, si hoy día el Señor Jesús viniera por ti, ¿podrías decirle esto al Señor? Y esto es lo que nos hace pensar el Señor. Has predicado hoy día, porque hoy día nos encarece el Señor que prediquemos la palabra. Te has cuidado de las falsas doctrinas. Si hoy día el Señor Jesucristo viniera por nosotros, mire, va a ser maravilloso, como decía nuestro hermano Carlito. Yo pensaba cuando le hablaba con respecto a la primera piedra, cuando venga la inauguración de la iglesia y estemos todos juntos, quizá a lo mejor ya esta pandemia a lo mejor ya va a pasar, o quizá ya va a estar por pasar, y vamos a estar ahí todos reunidos, inaugurando el templo del Señor, y podamos decirnos, vernos a la cara y decir, hermano, gracias al Señor, estás bien, gracias porque estás bien, gracias porque yo he orado por ti, el Señor me ha respondido, bendito sea el Señor. Hoy día es necesario que nos amemos. Hoy día es necesario que estemos en comunión como iglesia. Hoy día es necesario que respetemos a nuestros pastores. Hoy día es necesario que respetemos a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios está mirándonos. Dios mira cada cosa que hacemos. No podemos engañarlo. Y esto es lo que el Señor hoy día nos dice. Predica mi palabra, te encarezco, redarguye, ¿cierto? De alguna manera reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Lo segundo que el Señor dice, cuídate de esos que andan por ahí hablando, Emineo y Fileto. Y lo tercero que dice el Señor por intermedio de Pablo, ama mi venida. Yo estoy a las puertas. Cristo viene. Primero, hermanos de la iglesia decían, Maranata, Cristo viene. Y hoy día es necesario, hermanos del Señor, que amemos su venida, que amemos a Cristo. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Muchas veces, hermanos del Señor, cantamos, alabamos al Señor, ¿cierto? Cuando Cristo venga, ¿cierto? Y nos lleve a esas calles de oro y mares de cristal. Bendito sea el Señor. Hoy día es necesario que amemos su venida. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor hoy entrega a mi vida en este día. Esto es lo que el Señor entrega a mi corazón. Hoy día es necesario que estemos ahí en la línea de partida, hermano del Señor, predicando la palabra de Dios, cuidándonos, hermanos del Señor, de todo este engaño, y también, mi hermano del Señor, amando la venida de Cristo. Yo doy gracias al Señor por esta su palabra, y para Dios que vive, tributo, honra y gloria desde ahora y para siempre.